Cordial saludo para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Marín Rivera, estudiante de quinto semestre de Economía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vengo a presentar, a exponerles sobre la fase 3 del curso que corresponde al modelo Mundell-Fleming, presentado del grupo 105007-10, presentado a la profesora, la directora Heidi Joana Tamayo, del curso Macroeconomía Intermedia. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar sobre en qué consiste este modelo Mundell-Fleming. Y este modelo Mundell-Fleming consiste, o más bien, es conocido como el modelo ISLMPP. Es un marco teórico que se utiliza en economía para analizar la interacción entre tipos de cambio, política fiscal y la política monetaria en una economía abierta. Pues este modelo Mundell-Fleming se analizan las implicaciones de las políticas fiscales y las monetarias, y así como cambios, y así los cambios en los tipos de cambio. Hay dos versiones principales del modelo. La primera, la versión A, que es economía abierta con movilidad perfecta de capitales, y la otra es economía abierta, economía abierta con movilidad imperfecta de capitales. Entonces, esa primera, que es la economía abierta con movilidad perfecta de capitales, en esta versión pues asume que los capitales pueden moverse libremente entre países, lo que significa que estos tipos de interés son determinados del mercado global, en caso que la política monetaria es efectiva para influir en el ingreso, mientras que la política fiscal tiene un efecto sobre el tipo de cambio. En la versión B, que es economía con movilidad imperfecta de capitales, aquí se suman los capitales no, pues aquí se determina que los capitales no pueden moverse con total libertad entre los países, lo que implica que es que esos tipos de interés pueden ser influenciados por la política monetaria de cada país o el país en cuestión. En esta versión, pues la política fiscal sí afecta al ingreso y al tipo de cambio, mientras que la política monetaria puede influir en el tipo de interés y en consecuencia en el tipo de cambio. Bueno, entonces para continuar, el punto 3, que es un cuadro comparativo de la política monetaria, en enfoque restrictivo y expansionista. Eso es un cuadro comparativo y según el tipo de cambio fijo. Entonces, vamos a iniciar con la política monetaria según el tipo de cambio fijo. Con este tipo, cuadro comparativo tenemos 2, 4, 6, 7, 6 variables y una conclusión eh, son en común de todos los cuadros comparativos de la política monetaria y la política fiscal. Entonces, en esta política monetaria, según el tipo de cambio fijo, en la expansiva y en la variable consumo, el aumento de la oferta de dinero reduce las tasas de interés. Lo que sí incentiva es el consumo, hacer que los préstamos sean más baratos. Sin embargo, en la política monetaria restrictiva, el Banco Central aumenta las tasas de interés para reducir la inflación, y esto desalienta pues el consumo al hacer que los préstamos sean más costosos. En la variable, en la variable inversión, las tasas de interés son más bajas, también estimulan la inversión empresarial, ya que los costos de endeudamiento son menores. Y en restrictiva, las tasas de interés más altas también reducen la inversión, ya que los costos de endeudamiento son mayores. Respecto a la variable exportaciones, un tipo de cambio fijo impide que la moneda deprecie, por lo que no se espera un impacto significativo en las exportaciones. Sin embargo, en la restrictiva, el tipo de cambio fijo impide la moneda que se aprecie, lo que no tiene efecto positivo en las exportaciones. En las importaciones tampoco se espera un impacto significativo en las importaciones en la política monetaria expansiva, ya que el tipo de cambio del tipo de cambio fijo mantiene estable la relación de intercambio. Sin embargo, la política monetaria restrictiva sí tiene efecto positivo en las importaciones debido al tipo de cambio fijo. Y la otra variable que tenemos, que es flujo de capital local, la política monetaria expansiva atrae a esos inversores extranjeros, y en la política monetaria restrictiva también puede atraer esos inversiones extranjeros, pero en busca de mayores tasas de interés. El flujo de capital externo, el aumento debido a las tasas de interés más altas de la economía local, como política monetaria expansiva y como política monetaria restrictiva, puede aumentar debido a las tasas de interés más altas en la economía local. En conclusión,
Sobre la situación económica, en la política monetaria expansiva de tipo de cambio fijo puede estimular el crecimiento económico y atraer la inversión extranjera, pero también puede generar desequilibrios de la balanza de pagos. La política monetaria restrictiva, la política monetaria restrictiva es un régimen ya de tipo de cambio fijo y puede ayudar a controlar la inflación, pero también puede reducir la inversión y el crecimiento económico y atraer la inversión extranjera. En la, bueno, esto es un cuadro resumen. En la política monetaria, según el tipo de cambio, hablamos del cambio fijo, ahora vamos a hablar del cambio flexible. Respecto a la variable consumo, la expansión de oferta de dinero se reduce a tasas de interés, lo que estimula que el consumo al hacer los préstamos sean más baratos. En la política monetaria restrictiva, si el Banco Central aumenta las tasas de interés para combatir esa inflación, lo que reduce el consumo al encarecer estos préstamos. En la variable inversión, perdón, la variable inversión, en la expansiva las tasas de interés más bajas también estimulan la inversión empresarial al reducir los costos de endeudamiento, y en la política monetaria restrictiva las tasas de interés más altas también pueden reducir la inversión empresarial. En las exportaciones, si el tipo de cambio flexible permite que la moneda se deprecie, lo que hace que las exportaciones sean más competitivas y aumenta las ventas al extranjero. Sin embargo, el tipo de cambio flexible permite que la moneda se aprecie, lo que puede hacer que las exportaciones sean menos competitivas. Sin embargo, las importaciones, la depreciación de la moneda también hace que las importaciones sean más costosas. Respecto a la restrictiva, la apreciación de la moneda sí hace que las importaciones sean más baratas. En el flujo de capital local, la política monetaria expansiva puede atraer inversión extranjera debido a las tasas de interés más atractivas, y en la política restrictiva puede atraer inversión extranjera debido a que las tasas de interés también son más atractivas. El flujo de capital puede aumentar debido a las tasas de interés más altas en la economía local en una política monetaria expansiva, y una política monetaria restrictiva puede aumentar debido a las tasas de interés son más altas. En conclusión, sobre la situación de la economía, la política monetaria expansiva como tal en un cambio flexible tiende a estimular el crecimiento económico y puede tener efectos mixtos en la balanza comercial. Sin embargo, en una política monetaria restrictiva y según el tipo de cambio flexible, puede ayudar a controlar la inflación, pero puede tener efectos negativos en las exportaciones. Ahora bien, pasamos de la política monetaria a la política fiscal según el tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces tenemos dos enfoques, uno que es el expansivo y el otro es el restrictivo. En respecto a la variable consumo, un aumento del gasto público o reducción de los impuestos puede aumentar la demanda agregada, lo que puede generar estimular el consumo. Sin embargo, una política fiscal restrictiva, la reducción del gasto público puede disminuir a la renta disponible de los consumidores. En una variable de inversión, la expansión fiscal puede tener un efecto positivo en la inversión si esta estimula la demanda. En una política fiscal expansiva, por una política fiscal restrictiva, la reducción del gasto público también puede tener un efecto negativo en la inversión. Respecto a la variable de exportaciones, la política fiscal expansiva, el régimen de tipo de cambio fijo, un aumento de gasto interno puede hacer que los precios aumenten. Sin embargo, en una restrictiva puede que esos precios disminuyan. En las importaciones, al mayor gasto interno también puede aumentar las importaciones. En consecuencia, o más bien por otro lado, la política fiscal restrictiva, el menor gasto interno puede reducir las importaciones y así tiene menos ingresos disponibles. Respecto a la variable flujo de capital local, con una política fiscal expansiva, la inversión extranjera directa y el flujo de capital local puede aumentar debido al mayor crecimiento económico. Sin embargo, en la política fiscal restrictiva puede disminuir debido al menor crecimiento económico y menor demanda de la inversión. Como conclusión, sobre la situación de la economía en una política eh, fiscal según el tipo fijo, en expansiva puede estimular el crecimiento económico y aumentar el consumo y la inversión, pero puede generar desequilibrios en la balanza. Sin embargo, una política fiscal es restrictiva,
En un régimen tipo fijo puede ayudar a controlar la inflación, pero puede reducir el crecimiento económico y el consumo. Bueno, ahora ya vamos a terminar los cuadros comparativos con la política fiscal según el tipo de cambio, pero flexible. En la variable de consumo, una política fiscal expansiva con un tipo de cambio flexible, el aumento del gasto público puede estimular el consumo al aumentar la renta disponible. En una política fiscal restrictiva, la reducción del gasto público puede disminuir el consumo. En la variable inversión puede aumentar debido al mayor gasto público y el aumento de la demanda, y en la política fiscal restrictiva puede disminuir la reducción del gasto público. En las exportaciones, en una política expansiva puedes aumentar esa demanda interna, lo que puede afectar negativamente a las exportaciones, y por otro lado, en la política fiscal restrictiva, pues puede ser algo más competitivo, ¿sí? Las exportaciones pueden ser como más competitivas y pueden impactar positivamente las exportaciones. En las importaciones, el mayor gasto interno puede aumentar las importaciones, y en la política fiscal restrictiva puedes disminuir o reducir las importaciones. En una política fiscal expansiva en una variable como el flujo de capital, la inversión extranjera es directa y el flujo de capital puede aumentar, pues debido al mayor crecimiento económico. En la política fiscal restrictiva, al disminuir debido al menor inversión, el menor crecimiento económico. Inclusión sobre la situación económica de una política fiscal expansiva en un régimen de tipo flexible puede estimular el crecimiento económico, pero puede tener efectos negativos en la balanza y en la inversión extranjera. Sin embargo, una política fiscal restrictiva, según el tipo de cambio flexible, puede ayudar a controlar el déficit y la inflación, pero puede tener efectos negativos en el crecimiento económico y en las exportaciones. Acá en resumen. Ahora bien, ¿por qué es importante para un economista conocer y entender el modelo Mundell-Fleming? Entonces, aquí sí, esto es importante por las diferentes razones. Es esencial para los economistas debido a las diferentes razones. Entonces, la primera, este modelo Mundell-Fleming para un economista permite comprender las relaciones que hay entre las políticas macroeconómicas y la economía global en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado. Facilita la formulación de políticas macroeconómicas al determinar la combinación óptima entre política fiscal y política y monetaria. Otro punto es que ayuda a comprender cómo los cambios de este tipo afectan las exportaciones, las importaciones y la balanza de pagos. Permite analizar los efectos diferentes de las políticas económicas con las diferentes variables: consumo, importaciones, exportaciones, empleo, comercio exterior. Es útil para entender y gestionar las crisis económicas, pues finalmente eso es lo que parte el economista, y también ayuda y hace responsable que la política económica sea una herramienta para tomar decisiones informadas sobre estas políticas monetarias o fiscales. Es esencial, ¿sí? Y finalizo porque eso es esencial en un mundo interconectado para diversificar las inversiones y gestionar claramente los riesgos financieros. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.